Bien, en lo que va llegando todo el mundo, bueno, primero les voy a agradecer que yo creo que hoy batimos récord de asistencia. Seguro que tiene mucho que ver quién nos acompaña hoy. Tenemos un invitado de lujo que luego presentaré, pero el caso es que entre la gente que ha venido, que está viniendo, pues están ahora llegando y por eso estoy presentando un poco, para que así no se pierda lo que son las presentaciones, presentando el evento primero, entre la gente que está llegando, que está presente físicamente, virtualmente, en cualquier caso, aquí, y todos los que se han apuntado para recibirla en sus casas, pues hemos hecho una cifra muy importante. Yo creo que ha sido de las más importantes que hemos hecho recientemente, o una de ellas. Tal vez no sea la más, pero vamos creciendo mucho y se lo agradecemos mucho. Agradecemos mucho su interés. Eh, el formato, para quienes no conozcan este tipo de presentación, no haya venido nunca a vernos, es muy sencillo y son cosas breves. Es decir, pensamos que lo bueno es y breve dos veces bueno. Es decir, primero vamos a hacer esta presentación, presentaremos a nuestro invitado en un momento. Luego empezaré yo la presentación nuestra, la de Next Step, que habrá 5 minutitos de contar qué es lo que hacemos. Permítanos presentarnos, que menos. Y luego habrá unos 15 minutos, no mucho más, de ideas que puedan serles útiles a la hora de invertir, basadas en nuestro caso más en la estrategia de inversión aplicada al año 2025. O sea, no es cualquier cosa genérica, es para este año. Y luego pues pasaré a darle la bienvenida a Álvaro, que nos acompaña hoy de BlackRock, Álvaro Apraiz, que es Vice President de BlackRock Wealth Sales, BlackRock Iberia. Es miembro del equipo de ventas y, por cierto, no se lo he dicho, culpa mía, le voy a pedir que se manifieste, que ponga su vídeo para que le puedan ver todos ustedes. Y así presento a la persona con su imagen. Muchas gracias, Álvaro. Perdona, cosas del directo. He empezado a presentarte sin pedirte que aparecieras. Pero bueno, he llegado a tiempo de solucionarlo. Álvaro, a quien damos la más calurosa bienvenida, es miembro del equipo de ventas para BlackRock en Iberia y cubre bancas privadas, wealth managers y asesores financieros y está enfocado en productos de gestión activa líquidos, ETFs y mercados privados. Y es un placer porque ya empiezan a venir gestores de la importancia de BlackRock y hablan de ETFs. En España los ETFs parecía que era una cosa como, y bueno, BlackRock, una de las cosas que ha hecho genial en el mundo y le ha dado un enorme crecimiento es haber sido de los que mejor y más han hecho en el mundo de los ETF, sobre todo en Estados Unidos. Es impresionante el volumen que manejan. Por lo tanto, bienvenido Álvaro y muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, te voy a dejar descansar porque voy a empezar yo la presentación, pero ya sabemos que te tenemos ahí preparado y no se vayan cuando yo acabe porque como siempre, todo lo que hace BlackRock va a ser muy interesante. Con lo cual, ¿cómo va a ser el modelo? Como ya digo, vamos a hacer una presentación, luego pasa Álvaro y luego habrá un pequeño turno de preguntas. Entonces, si ustedes tienen preguntas, tienen ahí abajo, en la banda de abajo, hay una zona que dice preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, la del chat no vale, tiene que ser preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas tienen que ser exclusivamente sobre lo que estamos hablando hoy. No me pregunten por un fondo y menos de otra gestora, faltaría menos. Tiene que ser sobre el tema de hoy, las dudas que puedan surgirles mientras estamos haciendo esta exposición, alguna que tuvieran guardada, que no nos hayan, que no hayan, que tengan previsto preguntar, pero solo y exclusivamente del tema de hoy, porque si no nos saldríamos y esto, si estuviera abierto, sería un descontrol. Por lo tanto, vamos a filtrar en el sentido de que sean preguntas exclusivamente para hoy. Y anda, que no nos pueden hacer preguntas a nosotros y desde luego a BlackRock. Con lo cual tienen de sobra que preguntar sobre lo que vamos a hablar. Hechas todas estas presentaciones del evento, voy a pasar a presentar a Nextstep, que es la empresa que tengo el honor y el placer de haber fundado y de dirigir. Y si todo está bien, ya sería un avance en estas cosas de la tecnología, pues va a aparecer ahora mismo en pantalla. Voy a quitar ya el chat porque esto quita espacio. Si me quieren decir algo, creo que me lo dirán mejor por teléfono, por un mensaje.
Vamos a dar aquí espacio para poder hacer la presentación ahora primero de Nextstep. Y como digo, breve, ¿eh? No se preocupen, no va a ser larga. Ah, no va para adelante, a ver si aquí sí, aquí por lo menos funciona. Bien, Nextstep, que aparece aquí, ofrece asesoramiento. Y cuando decimos asesoramiento es asesoramiento, es decir, usted no tiene ni que cambiar de banco ni nada. Usted lo que tiene con Nextstep es un asesor que es realmente independiente. Esto saben mucho las gestoras norteamericanas. Ahora cada vez se sabe más aquí. Independiente significa independiente de verdad, no independiente de la banca, no independiente de mi abuela, no soy independiente de mi familia, no, no. Independiente significa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores certifica que esta entidad no cobra incentivos de ninguna entidad financiera, ninguna, por nada. Con lo cual, aquí solo trabajamos para ustedes, es decir, no nos afecta en nada la comisión que pague el fondo X, la gestora A o la productora de productos financieros Z. Nada en absoluto. Y si mañana tenemos que decirle que pongan todo su dinero, Dios no lo quiera, en una cuenta corriente, porque todo está fatal, podríamos hacerlo, porque no nos caen las comisiones y no nos afecta en la cuenta de resultados las comisiones. No somos comisionistas, somos asesores. Estamos especializados en fondos de inversión, como hemos insistido en varias ocasiones. Vamos a ver esto bien. Y en ETFs, es decir, que en eso somos bastante innovadores. Hace tiempo que instauramos y cada vez es más importante un servicio que les ayudamos también a elegir ETFs. Somos accesibles a cualquier patrimonio. Trabajan con nosotros patrimonios muy grandes, pero está esto organizado como las líneas aéreas. Se puede viajar en turista, en business o en primera. Ustedes deciden, pero nadie se queda fuera. Y no hay que cambiar de banco, esto es importantísimo. Ustedes no tienen que ir a ningún banco que nosotros le digamos, nada por el estilo. Nuestro asesoramiento es, lo único que usted hace es cambiar de asesor, pero no tiene que cambiar de banco. Nosotros le acompañamos al banco. Vamos avanzando con los precios. Los precios, como verán, son muy, muy atractivos. ¿Por qué? Porque por 210 euros tienen un asesor al año o 70 euros al trimestre, tienen un asesor que les va a decir en todo momento lo que tienen que tener en la cartera. Aquí no es, no, te digo unos fondos y me olvido de ti, aquí hay organizado todo un servicio de seguimiento, vamos, que es, digamos, la estrella de la corona, puesto que aquí la clave del asesoramiento está en el acompañamiento, en que ustedes sepan en cada momento si pasan algo en el mercado, nosotros demos una explicación. Si hay que cambiar algo en la cartera, se lo vamos a decir. Notificaciones personalizadas, de acuerdo con los bancos o bancos con los que trabajen. Y todo eso por 210 euros. Si luego quiere un servicio en el cual ya tengan un asesor personal, digamos, pasamos a clase business, pues entonces ya estaríamos en un servicio premium y un premium plus si ya quieren una personalización total a nivel del asesor y toda una serie de cosas más que no quiero aburrirles diciendo ahora, pero que lo tienen en la web. Y luego ya servicios presenciales para quien valoren sentarse pues con quien les está hablando, por ejemplo, y todo el equipo, a hablar de su cartera, de sus inversiones. También tiene una calculadora que les muestra en nuestra web todo el dinero que se pueden ahorrar en comisiones, porque nosotros no solo nos centramos en que ustedes ganen dinero, nosotros nos centramos también en que paguen menos comisiones, que paguen las comisiones adecuadas y les facilitamos además el acceso a clases limpias. Es decir, que ustedes, en lugar de pagar una comisión en un fondo de renta variable en un mismo fondo del 1,80%, estén pagando el 0,30 o si sumamos la custodia un 0,70, simplemente por ser clientes de esta casa, lo que normalmente solo se les ofrece a los grandes clientes de banca privada. Aquí lo tienen, se van a ahorrar mucho dinero trabajando con nosotros, eso ya se lo puedo decir y asegurar. Más cosas. Hacemos carteras de fondos y ETF personalizadas, hacemos el seguimiento de la inversión, hacemos la revisión de los fondos que pueda tener en los servicios premium y, muy importante, acceden a coloquios exclusivos. Este coloquio es más que un coloquio, una presentación y hay unas cuantas preguntas al final. No, si es usted cliente premium y, por supuesto, premium plus o presencial, todos los meses nos sentamos con ustedes y pueden preguntar lo que consideren oportuno a nuestro equipo y a mí personalmente. Pero si en lugar de querer hacer usted sus operaciones, mantener su banco, ocuparse usted de hacer toda la ejecución, quiere delegarlo, tenemos un servicio de carteras gestionadas. Nosotros no tocamos dinero, el dinero se lleva a entidades
que van a hacer lo que nosotros les digamos. Es decir, que ellas han firmado con nosotros un asesoramiento para que haya unas carteras en esas entidades sólidas, conocidas, que les van en las que se va a hacer exactamente lo mismo que recomendemos en asesoramiento. Es decir, nosotros nos ocupamos de todo. Y un servicio muy barato, porque es un 0,40%, desde un 0,40% sobre el patrimonio, y realmente solo se pone a nivel de mercado si ganamos dinero. Es decir, que si tenemos un año que no lo hacemos tan bien, estamos cobrando unas cifras muy inferiores a las del mercado. Hagan números, un 0,40% sobre patrimonio más un 5% sobre los beneficios obtenidos, significa que en un año bueno ustedes pagan lo mismo que se paga, menos yo creo todavía, que se paga en la mayoría de las entidades, pero además, pero en caso de que haya un año malo, oye, pues no hay bonus, no nos llevamos bonus. Y además, en nuestras carteras gestionadas siempre se trabaja con clases limpias, las más baratas dentro de cada fondo. Todos los fondos, casi todos, tienen hoy en día clases limpias. Y ustedes dirán, bueno, esto éticamente suena muy bien, suena bonito, tal, puedes estar con un asesor en el que puedes confiar, pero ¿y la rentabilidad? Primero, la rentabilidad muy bien, gracias. Primero porque, como verán, pues hasta nuestra cartera equilibrada, que es esta línea blanca, voy a coger el puntero láser para que así se vea bien. Y voy a cerrar aquí. Vamos a ver un momento, disculpen un segundo. Puntero láser. Y aquí ven ustedes nuestra cartera más agresiva, en verde, nuestra cartera agresiva en color naranja, y en blanco está la equilibrada. Hasta la equilibrada lo hacen igual que el Eurostoxx, pero piensen que no es 100% renta variable en absoluto, es una cartera equilibrada. En teoría, de forma neutral sería el 50%, y todas las demás lo baten por goleada, pero, y al IBEX, por supuesto. Pero fíjense ustedes lo más importante, para nosotros lo más importante no es ya la rentabilidad. En un año bueno hasta el más tonto hace zapatos. Es que lo más importante es que cuando se han complicado las cosas, caso más claro es 2022, fíjense ustedes lo que hace el Eurostoxx, fíjense ustedes lo que hace el IBEX. Si pusieran el SP500, el MSCI World, todos cayeron a plomo. Fíjense nuestra cartera equilibrada, la en blanco. Fíjense la naranja, sí, sufre, pero nada del otro mundo. De hecho, la equilibrada acabó más o menos plana y la agresiva perdió algo, pero nada que ver con estas caídas. Nuestro leitmotiv, nuestra filosofía se define en rentabilidad, sí, pero no olvidar nunca la protección del patrimonio. Y si vamos a la pandemia, que es otro buen momento para verlo, fíjense ustedes, nuestras carteras cayeron, porque claro, esto nos pidió a todos de nuevas, pero cayeron mucho menos que el mercado porque reaccionamos muy rápido y además recuperamos mucho antes. Con lo cual, creo que por la parte de rentabilidad no hay quejas. Y si vamos allá a carteras conservadoras, pues fíjense usted una cartera conservadora en color azul comparado con lo que es un índice de renta fija o un depósito, y la renta fija se ha recuperado bastante del año 22 y aún así también batimos por goleada. Con lo cual, creo que van a tener, ustedes tienen aquí un historial que ya son 5 años, el equipo lo tenemos mucho más largo, pero esta empresa que es, digamos, para nosotros el paradigma de la independencia en el asesoramiento apoyada en la tecnología, es más reciente porque hasta ahora no había tecnología, hasta hace 5 años no había tecnología para hacer esto. Y ya entramos con lo más interesante, que es la ponencia. Calculo, son ahora y bien, ya sé cuánto tengo por delante y no me voy a pasar, que hemos prometido ser breves. 2025 va a ser un año en el que podemos decir que no van a ganar todos, porque ha habido años como el pasado en el cual, si elegías bien, comprabas y mantenías. Elegir bien es importante, porque no siempre gana el SP500, eso es un mito. El SP500 ha ganado, no ha empalmado 3 años seguidos más que 2 veces desde el año 2000. Entre medias ha habido otros activos que lo han superado, y eso sin meter sectoriales. Si hablamos, por ejemplo, de sectoriales y metemos al Nasdaq, no sería el ganador. Por eso, elegir bien es muy importante. No es solo me siento en el SP500, no. Eso hay años que funciona muy bien y hay años que no funciona tan bien. No funciona bien, por ejemplo, 2022, y bueno, la lista sería muy larga. Luego, si quieren, les hago una diapositiva o les enviamos una diapositiva donde se demuestra claramente esto. Pero 2024, en cierto modo 2023 fue algo más volátil, pero 2024 fue elijo bien los índices en los que quiero estar, tecnología, el SP, la banca, etcétera, y me siento y me espero a recoger beneficios. 2025 no va a ser así. 2025
Es posible, muy posible que acabe en positivo, no decimos que no, pero no todo el mundo está preparado para limitarse a comprar y mantener en un año como va a ser 2025. Y ahora les explicaré por qué. Porque uno dice, no, pero sí, a mí me da igual que caiga, claro, cuando el índice en el que te has sentado cae un 25%, hay que tener el estómago de no hacer nada. Y se lo digo por experiencia y ustedes lo habrán vivido, hay mucha gente que no 25, a partir de un 16% de pérdida, dice, sí, sí, esto será para el largo plazo, pero yo me quito de en medio. Y eso es el momento que uno malvende. Por lo tanto, se puede buscar una alternativa a encontrarse, a pasarlo mal, a dormir mal y malvender. Hay una alternativa a esto. Una, ser muy frío y decir, me da absolutamente igual, lo mantengo, etcétera. Y en la mayoría de los casos es mejor cosas como las que les vamos a contar ahora para un año en el que la clave va a ser rentabilizar la volatilidad. Y les hemos puesto, ya estarán pensando, bueno, pero ¿a qué vienen todos estos dibujitos de niños? Disculpe, porque es que no puedo contarlo todo a la vez, pero enseguida va. Y yo creo que les va a ayudar esta metáfora, ¿no? Yo creo que los que tienen mi edad sabrán lo que era el juego del escondite inglés. Ahora, se ponía un niño, en este caso una niña, en la pared, apagaba los ojos y decía, un, dos, tres al escondite inglés. Y mientras ella estaba hablando, los niños podían andar. Pero si ella dejaba de hablar de repente, se daba la vuelta y pillaba a alguno moviéndose, estaba eliminado. Bueno, pues, y por supuesto ganaba el niño que llegaba a tocar la pared. Pero entre medias los riesgos eran muy grandes. Había situaciones en las que la niña decía un, dos, tres y se daba la vuelta, o el niño, y te habían pillado. Había que estar vivo, había que conocer el carácter de la niña. Aquí la pared sería alcanzar rentabilidad en un año complicado como es este, en el que va a haber muchas trampas. La niña de la pared, que es un niño, no hay ninguna intención machista, es que estaba así el dibujo, que no son fáciles de encontrar, pues un viejo ya es un dibujo ya no ya de boomers, sino de gente muy mayor, muchos de los más jóvenes lo he explicado porque no sabrán de qué estoy hablando. Sería el mercado, esta niña. Malvender sería quedar eliminado, es decir, equivocarte, asustarte o no saber muy bien dónde estás y qué ha pasado. Y aprovechar la volatilidad es ganar. Es decir, que puede ser, como veremos ahora, además, de hecho, muy rentable. Porque en una cartera de fondos se genera alfa de muchas maneras. ¿Qué es esto del alfa? No se preocupen que se lo explico muy rápido. Alfa es, como se dice técnicamente en este sector, el ganar más que los demás. Así de claro, si yo consigo ganar más que el IBEX, ganar más que el Eurostox, más que el SP 500 o más que un sector, ganar el sector que yo he elegido más que el otro, o elijo un fondo que gana más que otros, estoy generando alfa. Lo que pasa es que elegir fondos que ganan más que otros es muy complicado. Hay que intentarlo, hay que hacerlo, pero es mucho más fácil generar alfa, generar rentabilidad extra, acertando en el activo, sector o país adecuado. Entre los fondos de la misma categoría, dar con ese que además a lo mejor saca un 1 o 2%, pues es difícil. No digo que no lo haya, y BlackRock seguro que tiene muchos, pero hay que dar con ese que lo hace porque no repiten todos los años. En cambio, lo que sí está claro es que un buen asset allocation, una buena distribución de activos, sectores y países sí genera alfa en una cartera de fondos. Eso es la forma más típica. Pero luego está aprovechar los repuntes de la volatilidad, que esto es más novedoso. Y esto solo se puede hacer cuando hay muchos repuntes de volatilidad. La volatilidad, para que lo entiendan, es el índice del miedo. Cuando hay mucho miedo en el mercado, sube la volatilidad. Cae el mercado, caen las bolsas o caen los bonos. Pero tiene una característica, y ahora entramos, préstenme atención porque es lo más importante ahora, es que esa volatilidad es siempre pendular. Este dibujo que ven ustedes aquí, este gráfico, es la volatilidad desde el año, en los últimos 10 años. Fíjense que si lo pusiésemos en vertical, sería como un péndulo. Nunca está en medio, siempre está o muy arriba o muy abajo. Nunca está, ahora mismo está en el medio, pero lo normal es que o baje o suba. Y eso lleva a situaciones extremas. Bueno, pues ya podrán comprobarlo cuando quieran. Todas esas situaciones de extremadamente alta volatilidad son perfectas ocasiones para comprar. Siempre han sido buenas ocasiones de compra, salvo una pandemia como esta. Claro, aquí ya no se sabía dónde podía ir la volatilidad. Si el virus hubiera salido todavía peor de lo que fue, pues la volatilidad habría llegado al, no sé, al 300%. Pero quitando situaciones tan extremas,
situaciones normales la volatilidad se mueve de forma pendular. Con lo cual, cuando tú estás aprovechando una alta volatilidad para comprar tarde o temprano y no va a pasar mucho tiempo, vas a poder haber realizado plusvalías en ese movimiento. Por eso digo que ayuda a generar alfa. Y ustedes me dirán, sí, pero con fondos de inversión, ¿cómo voy a hacer yo eso? Bueno, primero, para eso estamos aquí nosotros. Luego veremos que con los ETFs es más fácil, pero miren ustedes cómo en un año, por ejemplo, aquí han pasado una serie de años. Bueno, pues en estos años, que casualmente coinciden con la anterior presidencia de Donald Trump, ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocasiones de alta volatilidad y otras tantas en las que ha estado muy baja. En estas que ha subido la volatilidad han caído las bolsas, en estas hemos podido realizar beneficios, en la parte de abajo han subido, ha habido euforia, alegría, que bien, Make America Great Again, etcétera, y se ha podido a coger liquidez para cuando aumenta la volatilidad. Si tú sabes que vas a tener un año que va a ser más o menos así, no es tan difícil jugar a tener liquidez y a aprovechar los movimientos del mercado, incluso con fondos de inversión, porque aquí no estamos hablando de días, ¿eh? Aquí estamos hablando de 3 años. Y en un año, pues a lo mejor dos grandes oportunidades, pues que dos grandes oportunidades bien aprovechadas pueden cambiar todo. Y con Donald Trump al mando, los repuntes significativos de la volatilidad están garantizados. Fíjense, cuando en la otra, y miren que yo he descartado lo referente a la pandemia, porque ¿qué culpa tiene Donald Trump de que hubiera una pandemia y que llegara un virus como el COVID? Pues absolutamente nada. Pero antes de eso, se le habría podido pasar a Obama esto. Pero antes de eso tuvimos uno, dos, ven, volatilidades que se acercan al 30%, que sería un poco el punto en el cual difícilmente te equivocas, salvo que te vaya a venir insisto, una crisis financiera global o un virus mortal o un meteorito. Pero teniendo en cuenta que eso no es lo habitual, estos repuntes, 25, 30, 20 y tantos, 30, este es un poco menos, pero eso a lo mejor con ETFs lo puedes aprovechar, incluso con fondos, en un plazo como este, y a veces en un plazo corto, dan posibilidades de generar alfa con los activos, sectores y países, y además hacerlo con la volatilidad. O sea, no es una cosa o la otra. Es decir, voy a sacarle el máximo partido a mi cartera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con los instrumentos que tengo a mi favor. Y alguien dirá, bueno, pero no, a lo mejor no hay tanta volatilidad. Yo en otra cosa no sé si acertaré, no sé exactamente una vez estemos en el lío qué niveles de volatilidad, pero vamos, yo estoy casi seguro que va a ser esto, porque ahora hay incluso más motivos que antes. Bueno, tenemos a Trump, que es volátil por naturaleza, aunque haya cambiado, aunque esté más mayor y aunque haya sobrevivido a un intento de asesinato, no deja de ser Donald Trump. Tenemos la inflación, a Powell, porque es digamos, lo que lo refleja, pero ahí tenemos un elemento, no sabemos si serán las tarifas, a lo mejor luego no son las tarifas porque hay devaluaciones competitivas, pero a lo mejor es que la economía americana, si le meten los esteroides que le van a meter, pues se dispara la inflación, o luego todo lo contrario. O sea, lo que quiero decir es que vamos a vivir momentos, como hace unos meses, en que todo el mundo decía, la inflación se va a disparar y ahora estamos viendo unos datos que han tranquilizado el mercado, cambian las volatilidades. ¿Por qué he puesto a esta señora, que es la presidenta de México? No por nada contra ella, sino porque si el dólar se sigue revalorizando y empieza a haber tarifas y todo eso, a lo mejor lo que se lía es en los emergentes. No sea la primera vez. A Putin no hay que explicar por qué lo pongo. El Bitcoin, tampoco tengo nada en contra, pero el Bitcoin tiene las características para un día de estos meter un burbujazo, porque es muy difícil que esa burbuja rompa, pero al final todas ocurre algo que pueden hacer que rompan. Fíjense ustedes con lo de la inteligencia artificial y DeepSeek. Es decir, ¿quién iba a pensar que Nvidia podía bajar? No, pues llega un competidor, no sabemos si es verdad o no, pero si es, pues se les ha acabado el chollo a los de Nvidia y a otros fabricantes de semiconductores, o por lo menos van a tener que espabilar mucho. Elon Musk, no tengo nada contra Elon Musk, tío, muy admirable profesionalmente, etcétera, pero bueno, la entrada de Elon Musk en la política, porque está en la política claramente, pues puede aportar volatilidad y mil cosas que no sabemos. Con lo cual, decir que va a ser un año de sentarse y que bien me siento y espero a que suban los índices, creo que es engañarse. Creo que es mejor ser realista y decir, ¿cómo puedo hacer para que la volatilidad, aunque me haga pasarlo mal, también pueda aprovecharla? Saquemos algo bueno de esto, como
como eso que se dice de todo se puede sacar una lección positiva o aprender. De aquí no se trata de aprender, aquí se trata que también de esta situación se puede sacar dinero. ¿Cómo se llega a la pared, a este juego, en este caso el árbol? Hay que estar en el mercado. Se evita mal vender cómo, usando amortiguadores. Ahora hablaremos un poco de qué hablamos en este sentido. Se aprovechan las correcciones como teniendo liquidez. Hay momentos de mucha euforia, no hace falta pensarlo, se notan, se ven. Vamos a hacer algo de liquidez, vamos a hacer un 10, un 15, un 20. Eso se va a notar un montón cuando llegue el follón. Y para tener liquidez, como digo, hay que saber realizar beneficios. No son grandes historias, es simplemente la volatilidad está en 10, está en 11, está en 12. Oye, pues voy y me hago con liquidez porque pienso que en algún momento se va a poner en 25. No es la primera vez que ocurre, y menos con Trump. Los amortiguadores, ¿qué son? Está en la filosofía de inversión y más que en la filosofía. Primero, tienes que estar hablando de gestionar activamente la cartera de fondos. No te vale sentarse en 5 índices. De la cartera, no tenemos nada contra los indexados. Nosotros vamos a gestión activa de fondos cuando van a aportar alfa, cuando van a aportar algo, pero si no, preferimos ir a indexados. Pero la cartera sí debe moverse en un entorno de volatilidad si quieres aprovecharla. Si te vas a sentar a sufrir, entonces no hace falta que te muevas, pero si quieres aprovecharla, sí que hay que gestionar. En nuestro caso, disponen de nuestro asesoramiento para hacerlo, no tienen que hacer nada. Tener un cierto nivel de stops de pérdida. Son fondos de inversión, pero eso no significa que en un fondo de renta variable haya que tener una pérdida del 30%, ni del 20%, ni del 15%. Es decir, hay cosas en las que hay que asumir, me he equivocado, hay que retirarse. Y eso es lo que hay que hacer y no pasa nada. Cuando tú limitas tus pérdidas, nunca te vas a encontrar con una situación realmente comprometida. Amortiguas las pérdidas. Y desde luego lo mejor, tener una cartera de ETFs, porque los ETFs además nos permiten movernos muy rápido. Ahora hablaré brevemente sobre los ETF y además pueden ponerse cortos. Es decir, con ETFs podemos apostar contra un determinado activo, sector o país. Y hay momentos en que, bueno, se ve venir, que está disparándose la inflación. Nosotros en el 22 apostamos contra la renta fija, apostamos contra los bonos. Si hay algún cliente viéndonos, lo podrá certificar. La cartera de ETFs es el complemento perfecto para una cartera de fondos tradicionales. Y digo complemento. En España, que tenemos el tratamiento fiscal que tenemos en los fondos de inversión, no nos planteamos un particular, ¿eh? Si alguien es una sociedad, por supuesto que sí, pero tener todo en ETFs. Incluso, aunque no hubiera diferencia fiscal, hay cosas que permiten hacer los fondos de inversión que no los ETF, porque en Norteamérica hay ETFs de gestión activa, pero aquí no. Entonces, la cartera de fondos tradicionales es como la visión, es nuestra cartera estratégica. Miramos a 5 o 6 meses vista, podemos tener fondos de gestión activa junto a los indexados y de aprovechar la volatilidad vamos a los grandes cambios. Es decir, probablemente solo hagamos 2 grandes cambios cuyo objeto o cuyo motivo sea la volatilidad. Pero cuidado, que esos 2 van a valer a lo mejor por el 25 o 30% de la rentabilidad de la cartera, si no más. Y luego tenemos los ETF, que son fondos de inversión, que nada, se les llama ETF como si fuera una especie de derivado. No, no, son fondos de inversión que además se pueden vender en minutos, comprar y vender en minutos, y llegan mucho más lejos que los fondos de inversión tradicionales, a mucho más activos, sectores, países, lo que quieran. Son fondos de tercera generación. Lo que pasa es que aquí se les ha puesto una barrera fiscal, pues probablemente porque se tiene miedo a que pueda afectar a las comisiones de la banca y de los asesores no independientes. Aquí todo el mundo, quitando asesores independientes como nosotros, contrariamente a Estados Unidos, que el 50% de los asesores son independientes, o el Reino Unido, incluso Suecia hay un montón ya, en Suiza en gran medida, en fin, muchos países, Holanda ya es también así como en el Reino Unido. Entonces, en los países más avanzados ya una gran parte, de hecho, en los países más avanzados no se puede decir que eres un asesor si no eres independiente. Pero aquí los fondos cotizados tienen ese inconveniente fiscal y probablemente lo van a tener bastante tiempo porque si los ETF tuvieran el mismo tratamiento fiscal que los fondos de inversión tradicionales, se venderían muchos más ETF, no nos engañemos. Por eso en Estados Unidos son ya casi la mitad del mercado y más de la mitad si consideramos fondos indexados. Pero bien, aún así, aunque no tenga ventaja fiscal, a ver, ¿quién deja de comprar Apple hace 10 años porque no tuviera ventaja fiscal comprar acciones? Con los ETF pueden hacer muchísimas cosas y hay que aprovecharlos.
Los ETF es la cartera complementaria a la de fondos de inversión tradicionales, donde tenemos una visión táctica y maximizamos la rentabilidad de la volatilidad. Podemos incluso ponernos cortos, en minutos, y ya nos ocupamos nosotros de decirle a la gente cuándo y cómo. Entonces, claro, hay que pensárselo. En un año como 2025, no tener una cartera de ETFs es como irse a la playa y no llevarse el bañador. No se me ocurre un ejemplo ahora más inteligente, pero desde luego es así como en 2023 o 2024. Bueno, pues no era fundamental, pero siempre es bueno, porque es como tener un seguro. Imagínate que hay que salirse rápido del mercado, que eso nunca lo sabes. Lo vas a hacer con ETFs, tú no puedes con fondos de inversión estar entrando y saliendo en días. Tienes que, se lía una y puedes a lo mejor tener una ventana de salida de 2 o 3 horas hasta que se confirma si hay guerra entre Irán e Israel, no sé qué. Pero es lo que vas a tener y eso puedes aprovecharlo con ETFs, pero no vas a poder hacerlo con fondos de inversión tradicionales. Y con esto ya estoy acabando con las conclusiones. La volatilidad no es una cosa que sea solo mala. Todo el mundo cuando habla de volatilidad es, uy, la volatilidad, porque hay mucha volatilidad como muy mal. Sí, la volatilidad, cuando hay mucha volatilidad, suele ser que está cayendo mucho el mercado, pero es también un generador de alfa, genera oportunidades. Y además, como se mueve de forma pendular, no es tan difícil de utilizar. No tenemos que estar preocupándonos tanto de si es el valor adecuado, si la tendencia, que también se mira, pero ayuda muchísimo. Trabajar con la volatilidad como pista de si estamos entrando en un momento adecuado es muy útil. Con fondos tradicionales se pueden aprovechar la volatilidad en los extremos. No van a ser muchas las ocasiones, pero se puede. Con ETFs, mucho más. Eso ya se lo digo yo, se lo garantizo. La historia no se repite, pero rima. Tenemos a Donald Trump, tenemos que si la inflación, tenemos a Putin, tenemos un mundo muy movidito, políticamente hablando. En fin, no sería extraño que se alternaran épocas de mucha euforia, porque es verdad, podemos ver resultados empresariales extraordinarios, pero a lo mejor esos mismos, esa misma euforia por los resultados empresariales va acompañada, por ejemplo, de un repunte de la inflación y una subida de los tipos de interés. Solo pongo un ejemplo, no digo que vaya a ocurrir, pero es un ejemplo de lo que estamos hablando y luego eso se equilibra. Comprar y mantener, y esto para mí es la idea que quiero transmitirles, comprar y mantener lo pueden hacer en 2025, se suben un índice y ya está. Ya les digo que ni creo que vayan a repetirse los ganadores del año pasado y desde luego lo que sí les digo es que la volatilidad va a ser mucho mayor, va a haber que estar muy preparado y tener el estómago adecuado. Pero si no quieren sufrir, pues una cartera estratégica bien organizada para el tipo de año en el que nos estamos moviendo y una cartera táctica para aprovechar la volatilidad. Esa es la forma en la que yo voy a mover mi dinero en 2025. Si no quieren tener la cartera de ETFs, por lo menos tengan una cartera que esté preparada para un entorno que va a ser bastante diferente de los 2 años anteriores. En esto último, creo que no me equivoco. Nada más, creo que he cumplido con el tiempo establecido. Y si quieren saber más de nosotros, pues nos tienen ahí en la web nextstepfinance.com y en las cuentas que tenemos en las redes sociales. Y con esto dejo de compartir la pantalla en la esperanza de que les haya gustado la presentación y la que seguro que les va a gustar es lo que les va a contar ahora el representante de BlackRock, una de las mayores gestoras del mundo y que en los últimos años ha demostrado una cintura y una capacidad de hacer bien las cosas que les ha llevado a la posición en la que están ahora. Y de BlackRock con nosotros está hoy Álvaro Apraiz, a quien le cedo la palabra. Perfecto, Víctor, muchísimas gracias. En primer lugar, ¿se me escucha bien? Te escucha perfectamente. Genial, perfecto. Pues nada, procedo a compartir pantalla. También, por favor, confirmarme que se va a ir viendo bien cuando Te lo lo ponga en pantalla confirmamos. completa. De momento se ve la pantalla Vale, ahí estamos, ¿no? y ahora lo ves en pantalla completa. Perfecto, genial. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias, Víctor, por contar con nosotros, por contar con BlackRock. La verdad es que nos apetece muchísimo participar de este foro y además estoy seguro que el récord de asistencia no viene por nuestro lado, Víctor, sino por el fantástico trabajo que hacéis vosotros de vuestro lado. Antes de arrancar, me gustaría, como siempre, pues presentar un poquito quién es BlackRock para los que no nos conozcáis.
Mi nombre es Álvaro Praiz, soy miembro del equipo de ventas para BlackRock en Iberia y, como has mencionado, me dedico al segmento más de wealth, de las bancas privadas, distribución, family offices y diferentes wealth managers. Con respecto a quién es BlackRock, para el que no lo conozca, pues bueno, somos una gestora internacional estadounidense y somos la más grande por activos bajo gestión y, como podéis ver en pantalla, 11,6 trillion o billones de dólares a cierre de diciembre del año pasado. A estos, como los podéis ver ahí, les llamamos unidades de confianza, ya que, pues bueno, nuestra misión principal es tener esa labor fiduciaria de responsabilidad con el cliente de cara, pues, a poder ofrecer esos productos de inversión para el bienestar financiero y el bienestar del futuro de las finanzas de todos nosotros y, sobre todo, con un horizonte de temporal a largo plazo. No lo he mencionado, pero somos una gestora independiente. ¿Y esto qué significa? No somos un banco, para empezar, para el que le pueda crear un poco de confusión, y tampoco pertenecemos a un grupo bancario. Nos dedicamos plenamente a la gestión de fondos de inversión. ¿Cuál es el tipo de cliente con el que trabajamos? No somos un, como se llama en inglés, un business to client, somos un business to business. Trabajamos con otras entidades que nos ayudan a distribuir nuestros fondos y, como podéis ver en pantalla abajo a la izquierda, pues trabajamos con diferentes equipos de fondos de pensiones, gestoras patrimoniales, gobiernos, gestoras independientes también, tesorerías, fundaciones. Es el tipo de clientes con los que nosotros trabajamos de cara, pues, a distribuir nuestro producto. Y le llamo producto porque, pues, por ejemplo, y para hacer un símil, al igual que Adidas, ¿no? Que todos conocemos, una de las partes que ellos hacen, pues, es en nuestras zapatillas, que también pueden ser de correr o zapatillas de vestir. eh, lo hacen de la misma manera a la hora de fabricar su producto, que lo hacemos nosotros del nuestro. Es decir, generan diferentes perfiles según la necesidad de calidad-precio que tenemos los consumidores con nuestros diferentes objetivos de cara al uso de esas zapatillas, y nosotros hacemos lo mismo de cara a producir o crear fondos de inversión. Somos una fábrica de producto. Y eso es una de las bondades que tenemos en BlackRock, y es que podemos ofrecer toda la gama de producto que existe en el universo fondos de inversión en cualquier clase de activo, es decir, pues fondos de acciones, de bonos y en cualquier región del mundo. Y como comentaba Víctor, somos una casa que podemos ofreceros productos en formato fondos de gestión activa con capacidad de generación de alfa, esa generación de valor batiendo a índices de referencia, o por el otro lado, esos vehículos ágiles, eficientes, de acceso rápido al mercado, como pueden ser los ETFs. Y además, para rematarlo y para el que no lo conozca, nosotros en BlackRock también distribuimos tecnología. Tenemos un software propietario de gestión de carteras y de análisis de riesgos, que es el mismo que utilizamos nosotros para gestionar todo este volumen de los 11,6 billones de dólares bajo gestión, y que también comercializamos no solo a clientes, pero también a competidores. Y de hecho, por eso, pues a nosotros en bolsa a veces se nos valora con una prima por encima de nuestra industria por ese componente que tenemos nosotros de tecnología, y que ya supone un 15% de los beneficios que generamos. Dicho esto, creo que voy a pasar los próximos 15 minutos hablando de diferentes temas. Me gustaría empezar también hablando del contexto actual de mercado, que es un poco la visión esa que tenemos en BlackRock, y disculpad porque es igual un poquito más denso, pero creo que es súper importante entender el contexto actual para luego poder aterrizarlo en las principales oportunidades que tenemos de cara a invertir en el año 2025. En primer lugar, nosotros desde BlackRock consideramos que estamos en un régimen económico diferente a lo que hemos venido viendo a lo largo de la historia, y sobre todo habiendo dejado atrás lo que se ha denominado como la gran moderación, ese periodo de 2010 a 2020 donde, pues, el crecimiento económico ha sido constante, ha sido estable, los tipos de interés han sido prácticamente cero, la inflación ha estado controlada, y donde, pues, una cartera diversificada de renta fija y renta variable funcionaba. A día de hoy esto ha cambiado un poco. En el régimen actual en que estamos económico, hay diferentes connotaciones. Se caracteriza también por ser un régimen con un poquito más de volatilidad. Y lo ha estado mencionando Víctor. Estamos en un entorno mucho más volátil que hace un par de años y sobre todo que hace una década. Hay riesgos geopolíticos, la macro es volátil, muchas bajas de tipos, subidas, inflación, y por lo tanto eso genera dispersión y nos va a hacer que vivamos, por un lado, con tipos más altos durante más tiempo. Si es verdad que
ahora están bajando los tipos y poco a poco van a ir bajando en Europa. Hoy mismamente el Banco Central Europeo ha bajado tipos, pero sí es verdad que no vamos a llegar a esos tipos ceros que hemos visto hace 5 años o más ya, y sobre todo que pues, vamos a tener que tener muy presente una inflación persistente que va a querer empujar al alza. Ya mencionaré más adelante por qué, porque creo que es muy, muy importante de cara a entender nuestros ahorros, nuestra inversión, nuestras rentabilidades a largo plazo. Pero, ¿qué es lo que va a suponer, sobre todo, este panorama actual? Para nosotros está muy claro y creo que está muy alineado también con lo que decía Víctor. Hay que ser mucho más dinámicos en el proceso de construcción de nuestras carteras. Es decir, si en la gran moderación esa cartera de renta fija y renta variable la construías y no la tocabas durante un periodo de 1 a 2 años, pues atendiendo a nuestro perfil de riesgo y horizonte temporal, pues te daba una rentabilidad razonable para lo que estamos haciendo. A día de hoy eso no vale. Hay que ser un poco más flexibles y ser más dinámicos a la hora de ir rotando esa cartera. ¿Y por qué lo digo? Pues por todo lo que está pasando a día de hoy. Donald Trump mete un tuit, volatilidad durante un mes. Conflictos bélicos, volatilidad durante meses. Cualquier noticia a día de hoy tiene mucho más impacto en la volatilidad del mercado y por lo tanto hay que saber navegar esta dispersión, que volatilidad significa dispersión, amplitud y, como ha mencionado Víctor, una capacidad brutal para poder generar alfa, para poder eh, generar rentabilidades sólidas a largo plazo, pero con una connotación, y es que hay que ser mucho más selectivo que antes. La gran moderación, todo funcionaba en los diferentes clases de activo, tanto en renta variable como en renta fija. A día de hoy hay que tener un poquito más de cuidado, hay que ser más selectivos, hay que saber en qué región, en qué país, en qué sector, en qué tipo de compañía, en qué tipo de bono, con qué duración, si corto o largo plazo, por lo que no todo vale. Y como ha mencionado Víctor, lo más importante siempre es estar bien asesorado, trabajar con profesionales y, en nuestro caso, pues abogar por esa delegación para poder maximizar esos objetivos a largo plazo. Yo mismamente delego toda mi gestión en profesionales que estén mirando el día a día los mercados, gestionando sus carteras y estando encima de nuestros ahorros y nuestra inversión a largo plazo. La inflación, me he ido una. A ver, la inflación. Me gustaría hacer una pequeña pausa en la inflación para entender un poco la relevancia de este dato, que se habla muchísimo en prensa, en la radio, que es muy importante de cara a todos nosotros. Y para el que no lo sepa, pues es una de las tres principales variables que mueven el mundo de la inversión y sobre las cuales nosotros construimos nuestras carteras y posicionamos nuestros fondos a largo plazo. Tanto la inflación, los tipos o el crecimiento económico influyen muchísimo en nuestra decisión de cara, pues, por ejemplo, a 2025 o estratégicamente a 2030. ¿Por qué la inflación es importante? Margaret Thatcher, ex primer ministro de Reino Unido, hace unos años decía que la inflación es la madre del paro y la ladrona silenciosa de nuestros ahorros. Y aquí en el gráfico de la izquierda me gustaría simplemente recalcar que a día de hoy lo que he mencionado, que la inflación es un poquito más pegajosa, que tiende al alza, que si nos despistamos va a seguir queriendo empujar, y sobre todo viene por el componente de los servicios, que es esta barrita que veis en naranja. La inflación tiene diferentes componentes, pero a día de hoy es la más importante. Me gustaría ponerlo en datos, la inflación. Si nosotros hubiéramos tenido una hucha de 100.000 euros, por ejemplo, hace 20 años, y lo hubiéramos tenido bajo del colchón, a día de hoy eso valdría la mitad. Tu poder adquisitivo se ha reducido a la mitad y, por lo tanto, has perdido, entre comillas, dinero en términos reales. ¿Por qué la inflación de servicios está pegando y empujando al alza? Os lo voy a explicar por qué. Pues por un lado, la parte de inflación que pueden tocar los bancos centrales es esa parte de bienes, de objetos, la parte en la que nosotros pues, nos gusta comprarnos cosas, pero la parte de servicios es esa parte más de experiencias, de hoteles, viajes, conciertos, y es la parte que a día de hoy no se controla. Y nuestro CEO de renta fija a nivel global le llama los Swiftonomics, las economías de Taylor Swift. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues como vivimos en un mundo que a día de hoy nos gusta la experiencia, esos servicios, viajar, todo eso tiene un efecto y una implicación en la inflación en términos, como podéis ver en esta slide. Os voy a poner un ejemplo. Las entradas de Roland Garros, por ejemplo,
durante los últimos 5 años su precio se ha multiplicado por 5, por 10 veces aproximadamente, pero el precio de las zapatillas para jugar al tenis prácticamente es el mismo. Dicho esto, ¿cuál es nuestra principal apuesta, teniendo en cuenta que vamos a vivir en un entorno con una inflación que va a tender al alza, que vamos a comer con unos tipos algo más elevados de lo que veníamos haciendo en la última década, que hay volatilidad, que hay dispersión, que hay diferentes frentes geopolíticos abiertos en el mundo? La principal apuesta que tenemos en BlackRock para este año 2025 en términos regionales es Estados Unidos. Y es un poco el consenso de mercado, es de las primeras veces que hay tanto consenso en las diferentes gestoras internacionales. Y a nosotros nos gusta mismamente por el gráfico que podéis ver a la izquierda, la línea naranja. Es el crecimiento de los beneficios de las compañías del S&P 500. A nosotros nos gusta por este motivo en principal. Se espera que para 2025 el consenso de mercado es que crezcan los beneficios de estas compañías en torno a un 14-15%, y a nosotros la realidad es que lo que nos gusta es que crezcan en torno al 7-8%, que es un poco lo que pasó el año pasado, donde las expectativas fueron a doble dígito, pero al final cerraron el año en torno a esos 6, 7, 8%, que es razonable y sigue siendo positivo. En segundo lugar, nos gusta también por el componente de tecnología. Dentro de los sectores que más nos gustan en Estados Unidos para este año, el principal es tecnología, y luego lo voy a aterrizar como principal idea de inversión al final de la ponencia, pero también nos gustan otros sectores como, por ejemplo, el de salud. El sector de salud es un sector que tiene unos vientos de cola muy favorables. Las expectativas de crecimiento del beneficio del sector salud en Estados Unidos de cara a 2025 es el segundo detrás de tecnología. Se espera que esos beneficios crezcan en torno a un 20%, pero también es un sector que ha sido algo más el patito feo en 2024 de cara a sus rentabilidades, ha sido algo más olvidado, pero sí es verdad, y que no se nos olvide, que es un sector que por valoraciones es atractivo. En segundo lugar, descorrelaciona muchísimo nuestras carteras y nos ayuda a construir ese colchón tan necesario, pues en épocas como la de ahora, de algo más de incertidumbre, volatilidad y de amplitud de expectativas de hacia dónde puede ir la direccionalidad del mercado. Y eso es un poco lo que explicaba yo aquí, ¿vale? Las slides las tenéis con vosotros, pero en el gráfico de la izquierda básicamente son las expectativas del mercado de crecimiento de las diferentes regiones a nivel global. Como podéis ver, Estados Unidos liderando en expectativas. Arriba a la derecha, el sector tecnológico, las expectativas de crecimiento de los beneficios es de en torno a 22%, el de salud un 20%, industriales tiene un 17%. Pero bueno, son un poco los argumentos de por qué nos gustaría a nosotros invertir en Estados Unidos este año. Tampoco se me olvida que nosotros y todos vosotros pues tenemos siempre un sesgo local de inversión, tanto en España como en Europa, y no me gustaría continuar sin hablar un poquito de lo que está pasando en Europa y lo que estamos viendo. Sí es cierto que la región europea en su conjunto está algo más débil, y sobre todo desde el punto de vista macro, ese entorno de variables que afecta más al conjunto de la economía, pero sí es verdad que a nivel micro, a nivel empresa, a nivel negocio, pues podemos encontrar oportunidades de inversión. Para repasar lo que está pasando en Europa, pues básicamente lo que estamos viendo es que pues, en un marco político algo más fragmentado, genera algo más de debilidad. Estamos perdiendo competencia internacional en sectores muy importantes como el de autos en Alemania. Y además somos una región que por naturaleza estamos hiperregulados, hay muchísimas leyes, cada año se producen más, y eso solo genera ineficiencias y pérdida de competitividad a nivel mundial. Los dos principales motores tradicionales de la economía europea también, Francia y Alemania, esos países de producción industrial, pues se han quedado algo rezagados durante los últimos años, y sobre todo en el caso de los autos en Alemania, que es un tema de competitividad frente, por ejemplo, a lo que estamos viendo en China, es algo que no se recupera a corto plazo. Y los motores que han empujado la economía durante los dos últimos años han sido los periféricos, España e Italia en concreto, con ese sector de servicios, de nuevo, con ese sector externo, que básicamente es favorable, pero que no depende de nosotros y por lo tanto es insostenible. Dependemos de que otras economías les vaya bien para que gasten su dinero en las nuestras. ¿Qué es lo favorable? Lo que podéis ver en la slide. Las compañías europeas, cada vez más y más, y es la línea que veis en naranja, dependen más, o sea, sus ventas dependen más del comercio internacional o de países de fuera de la Unión Europea.
un 60% frente pues, a un 29% en Estados Unidos. Eso es muy positivo porque así no dependes tanto de una economía local como la europea, que está algo más debilitada. Por otro lado, como podéis ver a la derecha, las valoraciones de las compañías en Europa, frente, por ejemplo, a lo que estamos viendo en Estados Unidos, están a un descuento que es bastante significativo, casi un 40% frente a su historia. Pero claro, hay que tener cuidado. Es decir, yo si voy al supermercado y veo que algo está barato, tengo que entender si está caducado o si simplemente es un descuento eh, razonable, ¿vale? Entonces, abogamos por lo que hemos dicho, ser selectivos. Hay capacidad de generación de alfa, hay mucha más dispersión y mucha más amplitud en el mercado europeo de inversión que lo que hay en Estados Unidos, que estas son las 3 o 4 compañías que tiran o te pierdes el performance del S&P. Aquí es diferente. ¿Y qué nos gusta en Europa? En términos de sectores, por ejemplo, semiconductores, con una SML, el sector de la construcción, que está muy ligado a toda la transición energética que estamos viendo, muy ligado al tema de la inteligencia artificial y los centros de datos. Nos gustan los bancos. De nuevo, los bancos es un sector que nos gusta tanto en Europa como incluso en Estados Unidos, perdona que yo creo que no lo he comentado anteriormente, pero en un contexto donde vamos a convivir con esos tipos más altos durante más tiempo, son negocios que están generando dinero por primera vez en más de una década y que siguen siendo rentables. Incluso hemos visto las publicaciones de BVA hoy, donde han batido con creces las expectativas de beneficios. Por lo tanto, seguimos positivos ahí. Sector salud en Europa también nos gusta, y también lo que nos gusta en Europa es el sector de bienes de lujo, que sí es verdad que es un sector que este año ha sido algo más rezagado, pero no hay que olvidar que son las compañías con probablemente los mejores modelos de negocio que hay en el mundo, que tienen un poder de marca brutal y que tienen muchas barreras de entrada para entrar en ese sector. Por lo tanto, en Europa, siendo muy selectivos, sobre todo abogando por ese asesoramiento profesionalizado, delegando esa gestión a un profesional, pues podríamos encontrar pequeños nichos de mercado para sacar algo de rentabilidad. Y de hecho, para el que lo siga, pues las bolsas europeas este año van liderando los índices casi de renta variable a nivel global. Así que eso sería un poco el contexto en Europa. Lo he mencionado anteriormente, pero ¿cuál es la principal oportunidad sectorial y de inversión que vemos nosotros en BlackRock de cara a 2025? Y me imagino que lo estáis escuchando mucho. Es la tecnología, no solo la inteligencia artificial, pero la tecnología ligada a la inteligencia artificial. A día de hoy, creemos que estamos en una fase todavía, como podéis ver aquí, muy, muy temprana de todo lo que se viene, de la adopción de la inteligencia artificial, que va a traer consigo no solo generación de valor y crecimiento exponencial en el sector de la tecnología, pero en todos los demás. Y yo siempre pongo un ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, que tenéis una compañía de agricultura y vais a poder, usando la inteligencia artificial de la manera más razonable posible, desarrollar un pesticida haciendo 12 millones de iteraciones en un modelo para encontrar el pesticida que mejor se adapte a tu cultivo para producir más, reducir costes y de esa manera tener un negocio más eficiente, por ejemplo. Para nosotros es la nueva frontera de innovación y avance tecnológico, la más importante que ha visto nuestra economía global. Y mira que hemos pasado pues, por la invención de la rueda, la máquina de vapor, la electricidad, el propio Internet, y que para nosotros representa la mayor oportunidad de inversión, la mayor cantidad de dinero que se va a mover hacia esta dirección que hemos visto en las últimas 3 décadas. Nosotros lo contabilizamos entre 1 y 3 billones de dólares en los próximos años. Además, para reforzarlo, la IA no es un concepto nuevo, pero sí es verdad que ahora se está volviendo una realidad gracias al avance en el poder computacional de las diferentes máquinas, los datos disponibles y la innovación algorítmica. También para destacarlo, de los principales beneficiarios, o para dar un par de ejemplos, me gustaría destacar que, por ejemplo, España, aunque no lo parezca, se está empezando a beneficiar de todo esto a día de hoy. IBM, por ejemplo, está construyendo sus primeros ordenadores de computación cuántica a nivel global, fuera de Estados Unidos, y San Sebastián en el norte, en el País Vasco, es una de las ciudades donde se están empezando a desarrollar y se espera que lo acaben durante este año. Por otro lado, en Zaragoza, Amazon está construyendo centros logísticos de inteligencia artificial para repartir sus paquetes. Y si lo miramos, por ejemplo, a nivel empresa, qué tipo de empresas están empezando ya a amortizar y beneficiarse de todo esto, pues serían sobre todo las más grandes, las tradicionales, las que están gastando, invirtiendo ese CAPEX, esa inversión en capital para desarrollar diferentes centros logísticos de datos y demás, como Microsoft, que pues a día de hoy
nosotros ya sabemos, o el que use Microsoft Office, si tú vas a comprar el paquete para trabajar o para tener en casa, ya te meten Copilot de por medio y te hacen pagar un poquito más. ¿Cómo estamos posicionados en BlackRock a día de hoy para poder aprovecharse en nuestros fondos, en nuestros ETFs, aprovecharse de toda esta corriente? Pues en esta pirámide, lo que llamo yo la pirámide de valor, que empieza en la parte de abajo, como podéis ver, con la parte de infraestructura, siguiendo con la parte de inteligencia y arriba la parte de aplicaciones y servicios. La oportunidad más a corto plazo, más inminente, es la parte de abajo, la parte de la base, la infraestructura, que es lo principal. Y como dijo en su propio día el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, y es que no se nos olvide que la IA no va de chips, sino de infraestructura para construir los chips. Por lo tanto, aquí nos vamos a fijar muchísimo en esos famosos centros de datos y sobre todo también en esos centros y la capacidad de producir esa energía para poder construir esas fábricas y soportar la carga que tiene la inteligencia artificial. Que, bueno, a día de hoy, al que no lo sepa tampoco, buscar una búsqueda en ChatGPT consume 10 veces más energía que hacer una búsqueda en Google. Aquí, por ejemplo, para daros unas pistas, empresas como Vertiv es una empresa que el 75% de su modelo de negocio ya recibe sus beneficios basado en la temática de inteligencia artificial. En el segundo pilar, la parte de inteligencia, aquí ya es donde vamos a ver todo lo relacionado con los modelos y los datos usados para entrenarlos. Aquí pensemos, por ejemplo, en compañías como Relx, que es una empresa de datos propietarios dentro del sector de abogacía y que son líderes pioneros en este sector. NVIDIA también, por ejemplo, pues, se encarga de producir esos chips que alimentan a esos modelos para poder entrenar eh, a la inteligencia artificial. Y finalmente, la parte de arriba de la pirámide es la de aplicaciones y servicios, donde nosotros ya en el usuario final tenemos un poco de acceso y sería pues eso, la parte de un chat GPT, por ejemplo, sería una de las aplicaciones que conocemos todos. Me imagino que DeepSeek ahora también estará en el radar de todo el mundo, pero sería un poco como estamos posicionando nuestros fondos, lo que podemos pensar de ir de abajo de hardware a software y de tal manera que pues, seamos capaces de poder aprovechar esta corriente de inversión tan importante que se viene de cara a los próximos años. Para aterrizarlo, me gustaría contaros un par de productos, un par de ideas de inversión para poder canalizar esta oportunidad que nosotros vemos que es la más importante de cara a 2025. Y en primer lugar, me gustaría hablar de un fondo de gestión activa. Este es nuestro BGF World Technology Fund, que podéis ver en pantalla. Es nuestro fondo buque insignia de tecnología, liderado por Tony Kim, que es nuestra máxima exponencia de tecnología dentro de BlackRock, el encargado de desarrollar toda la plataforma, tanto de productos como de ideas, como liderar incluso eh, tendencias en la industria propia de tecnología fuera del mundo de inversión. Es un fondo que invierte de manera global, sin tener en cuenta o estar capado o limitado por capitalización bursátil. Invierte de una manera bottom-up, tradicional, haciendo análisis de fundamentales de empresas. Y además, mencionar que, como lo podéis ver en pantalla, tiene casi 13.000 millones de activos bajo gestión. Es el fondo más grande que tenemos distribuido en Europa en BlackRock. Y con la estrategia, pues llegando ya casi a esos 23.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Tony y su equipo y Reid están basados en Palo Alto, en San Francisco, en la meca de la tecnología, en Silicon Valley, y tienen acceso de primera mano no solo a todas las empresas, ya por un lado a nivel global, sino que a las empresas pioneras que están repuntando en Silicon Valley y además las demás invertidas, donde pues generalmente en Estados Unidos la mayoría están basadas. Su filosofía es poder ofreceros un producto de tecnología diversificado a través de industrias, geografías y estilos de inversión, aprovechándose de esa pirámide que mencionamos de valor. ¿Y cuál es el objetivo de Tony? Y lo representa muy bien este gráfico. Tony va a invertir gran parte de su cartera en las compañías más grandes que hay en el mundo, esas megacaps. No tienen que ser las magníficas 7 todas, por supuesto, pero tienen que ser aquellas compañías en las que sigan reinvirtiendo su propio beneficio en mejorar esos modelos de negocio para aprovecharse de la inteligencia artificial. Y por otro lado, el resto de la cartera lo va a hacer en compañías que siguen siendo muy grandes, no voy a decir ni small caps, ni mid caps, ni todo esto, pero que parece ser que vayan a ser las disruptoras dentro de los próximos años. Es decir, aquí en 2024
podemos ver que tanto Nvidia como Broadcom como Visa no eran las principales en 2020. Y el objetivo es encontrar para 2030 esas compañías que no están en esta tabla y que sean las principales compañías del futuro. Y esto lo refleja muy bien este gráfico. Como podéis ver, el 50% de las compañías van a estar en aquellas grandes apuestas de alta convicción con un peso mucho más importante en la cartera, y el resto de oportunidades un poquito más disruptoras van a estar más diversificadas en apuestas más pequeñas en esas compañías de las que estamos hablando. Y aquí podéis ver su performance. El fondo a un año ha hecho un 32% de rentabilidad, desde el lanzamiento ha hecho un 20%, y sobre todo que ha conseguido no solo batir bueno, a su índice de referencia, y como he mencionado es un fondo que se gestiona de manera flexible, es decir, sin tener en cuenta las restricciones por categorías del índice de referencia, pero que también ha conseguido batir con creces su categoría de tecnología dentro de, pues, un proveedor de terceros como puede ser Morningstar, y que rankea dentro del primer decil desde el lanzamiento. Y para finalizarlo, como bien, pues, mencionaba Víctor y hemos comentado, nosotros somos una casa de fondos de gestión activa, pero también tenemos una gran paleta de productos de ETFs, más de 1.300 ETFs, y estos serían los ETFs más innovadores. Los hemos lanzado hace prácticamente un mes, en diciembre de 2024, y son 2 ETFs que se van a aprovechar y van a tener una exposición mucho, mucho más directa que el fondo, que es un fondo de tecnología tradicional a nivel global, en 100, 150 compañías de tecnología tradicional, que sí es verdad que está posicionado para la pata de inteligencia artificial. Y estos ETFs sí que van a entrar más al grano y te van a dar una exposición mucho más directa a la inteligencia artificial. Como podéis ver, el ETF de arriba, el ICES AI Infrastructure UCITS ETF, es el ETF que te va a dar acceso más a esa parte de abajo de la pirámide de valor que hemos comentado. Y por otro lado, el ICES AI Adopters and Applications UCITS ETF va a ser el ETF que te dé exposición directa a inteligencia artificial en la parte más arriba de la pirámide. Como podéis ver, que son ETFs de reciente lanzamiento, tienen un TER aproximado de 35 puntos básicos y te van a dar esa agilidad para, pues, complementar esas carteras, probablemente de tecnología, incluso al fondo que os estoy mencionando, para tener esa exposición de primera mano a la temática. Sí, que dicho esto, Víctor, creo que eso sería todo de mi lado. No sé si, pues me imagino ahora, ¿no?, que abriremos a preguntas. No sé si te escuchamos, Víctor. Sí, muchísimas Ahí está. gracias, Álvaro. Además, has sido súper rápido, has dejado de compartir, no ha habido ni que pedírtelo. Oye, interesantísimo, ¿eh? Y a nivel de productos, me ha encantado toda la parte esta o sea, a nosotros nos gusta muchísimo esta idea de todo lo que rodea la inteligencia artificial, la de negocios que va a haber por ahí. Ver una gestora que, digamos, que lo tiene en cuenta, que lo valora y que tiene más acceso tan cercano a estas cosas, porque ahí va a haber muchísimo, ¿no? De fabricar centros de datos, de empresas específicas. En fin, enhorabuena, muy agradecidos porque ha sido muy interesante, ¿eh? Entonces, bueno, como era de esperar, pero oye, confirmado. Dicho esto, pues vamos a recoger responder, perdón, algunas preguntas, algunas, porque hoy no, digamos, no es un coloquio, es simplemente, en fin, si ha surgido algo que ha generado alguna duda importante sobre lo que se ha hablado o sobre los servicios de estas dos casas. Insisto, hoy hablamos de cómo se debe invertir en 2025 o de todo lo que haya podido mencionar Álvaro, pero no es un consultorio de fondos, no se puede preguntar en qué estado se encuentra la salud del señor Powell o si se va a llevar bien con el señor Trump. Hoy estamos para responder a las preguntas referidas exclusivamente a lo que hemos hablado hoy, y por lo tanto tenemos a Adrián, que está aquí con nosotros y al que aprovecho para saludar, y no se le ve, pero está ahí con el filtro y nos va a pasar exclusivamente preguntas que cumplen estas condiciones. Así que adelante, Adrián. ¿Qué tal, Víctor, Álvaro? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo Vamos a estamos? empezar, vamos a empezar con Víctor. ¿Qué impacto real tendrá en la economía la llegada de nuevos competidores a ChatGPT, como el caso DeepSeek? Pues a mí me parece que un impacto buenísimo.
Yo estoy alucinado de que, hombre, luego el tema se ha equilibrado, pero que le sentara mal al mercado, que pudiera bajar, por ejemplo, el Dow Jones o el Russell 2000 el día que se dice que la inteligencia artificial va a ser más accesible y más barata y más rápida. Es como si hubieran dicho, los ordenadores personales van a pasar de ser aquellos tochos que había al principio directamente a, suponiendo que sea verdad, pero cuando se daba por hecho que lo fuera, van a pasar de ser unos tochos así de grandes a ser como el portátil que tengo yo aquí ahora de Apple. Y el mercado caer. O sea, pero por favor, es un avance tecnológico. Si, insisto, si es cierto todo, y no hay truco, es un maravilloso avance tecnológico. Álvaro ha comparado la inteligencia artificial con avances anteriores importantísimos y yo estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿por qué va a ser malo para la economía mundial? Me voy a centrar en las empresas, en el tejido empresarial. ¿Para qué va a ser malo? ¿Por qué va a ser malo que sea más barata? Es decir, es que ya no es que, por ejemplo, para la empresa agricultura para el agricultor que ha mencionado, ¿de verdad le va a sentar mal al agricultor que ha mencionado Álvaro, que ahora ese algoritmo que puede utilizar para optimizar su industria, su trabajo, ahora sea más sencillo, más barato? ¿De verdad alguien puede pensar así? ¿De verdad alguien puede pensar, me voy al otro extremo, que a Amazon le viene mal? ¿A Amazon le viene mal que la inteligencia artificial sea más barata, que necesite menos espacio para los datos? ¿De verdad alguien puede pensar así? Pues así pensaron. Amazon perdió una buena, varios miles de millones de capitalización bursátil el otro día porque se dijo que iba a ser más barata y más eficiente la inteligencia artificial. Y de ahí en adelante. O sea, yo entiendo, ¿eh? Ahí sí que los Nvidia, los fabricantes semiconductores, bueno, van a encontrarse con podrían encontrarse, y si no es este, será otro. Va a haber mucha competencia. La competencia limita la capacidad de márgenes, de beneficios de quien hace semiconductores, de qué tal. Pero, hombre, mientras no salga, por ejemplo, un buscador que deja el de Google totalmente anticuado, en cierto modo ya ha salido, pero ellos están haciendo el suyo, digo por ChatGPT, pues no pasa nada, todo lo contrario. En definitiva, y por no enrollarme, pero es que es un tema que me gusta el tema, porque me ha llamado la atención hasta qué punto esta sociedad ha entrado en un entorno en el que solo vende lo negativo, porque en otras épocas esta noticia se habría recibido como qué maravilla, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que esto es un ejemplo de a lo que hablaba yo en mi presentación. Esto ha sido una oportunidad pequeña, pero se podría haber aprovechado con ETFs. Es decir, hay un momento que han caído Microsoft, que han caído, no sé, Tesla, que ha caído, o ha caído las pequeñas compañías norteamericanas. Con un ETF en minutos, alguien que esté realizando este razonamiento, si ya estás situado o no, pero imagínate que tienes liquidez y que te das cuenta de la estupidez de la reacción del mercado, lo exagerado. Pues esa volatilidad es la que vamos a poder aprovechar en 2025, pero mucho más que esto, porque esto ha sido una caída del 3% del Nasdaq, mucho rollo mediático, pero poca chicha. Pero habrá veces que las caídas serán mucho mayores, eso ya les digo yo. Por lo tanto, es un ejemplo también de cómo el mercado en este mundo en el que todo lo que genera likes y genera visitas y genera noticias tiene que ser lo negativo, nos va a dar muchas oportunidades de comprar barato. Muchas gracias, Víctor. Perdonadme si podía yo añadir a lo que ha dicho Víctor, Faltaría menos. que es un tema que ha sido súper discutido en la oficina y con nuestros clientes durante toda la semana. Creo que, Víctor, tú lo que has dicho es un poco como estamos igual de alineados perfectamente, incluso solo por añadir, porque lo que has dicho es, como te digo, está totalmente en línea con lo que pensamos. Tanto nuestros fondos que he mencionado, los ETFs, la plataforma de tecnología, ya se está posicionando, ya ha reconocido que hay un proceso competitivo en este mundo de la generación de chips que van a ser que no hace falta tener los últimos chips de última tecnología que tiene Nvidia, que se pueden hacer con chips un poquito de peor calidad, con menor tamaño, mucho más barato, y eso abre las puertas a un mundo pues fuera de países desarrollados, fuera de Estados Unidos, y que genere ese proceso competitivo que hemos mencionado, que al final también lo de DISC es un modelo open source, abierto a todo el mundo, transparente, en el que todo el mundo puede colaborar, y eso solo va a hacer que se acelere la innovación y el desarrollo de este tipo de sistemas. Por lo tanto, de nuevo, yo creo que es un tema positivo. Desafortunadamente, compañías como Nvidia ahora están un poco más en el punto de mira, porque en este tipo de foros nosotros siempre nos preguntan mucho por Nvidia. Hay gente que lo ha hecho muy bien porque ha invertido en Nvidia durante los 2 últimos años,
pero que no se nos olvide que de cara a largo plazo, a generar patrimonio y buena rentabilidad, pues hay que tener diversificación, poner los huevos no todos en la misma cesta, y esto es un ejemplo muy claro de lo que está pasando. Así que es lo único que quería añadir ahí, Víctor. Mira, os voy a aprovechar lo que hay porque es tan interesante. Voy a coger 2 minutos para compartir en pantalla algo que va un capítulo de los cuadernos del mercado de la newsletter que hacemos en Nextstep. Y os voy a enseñar un gráfico, me refiero, Álvaro lo conoce seguro, pero me refiero al público. Voy a compartirlo porque es interesantísimo, es muy conocido, pero bueno, no tiene por qué todo el mundo conocerlo y además hay que recordarlo. Mira, esto, miren, vamos a seguir con el de usted, perdón. Este gráfico compara el coste de producción de un producto y la demanda de ese producto. ¿Vale? Bueno, pues como puede verse, y es lógico, a más baja el coste de producción, más aumenta la demanda de ese producto. Porque claro, se hace más accesible. Imaginemos los primeros coches y los de ahora. El hecho de que el coche haya pasado de ser un hispano-suiza carísimo que solo podían tener los duques y los condes a toda la industria automovilística de ahora, ¿ha sido algo negativo para la economía? No, ha sido la sana competencia que ha hecho que se multiplique el uso del producto. Y eso es exactamente lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Gracias a estos avances, como pasó con los ordenadores, se va a multiplicar el uso. Por lo tanto, es buenísimo, incluso probablemente para los fabricantes, porque sí tendrán que adaptarse, pero al final se adaptarán y a más demanda, más chips. Si es que no hay que darle muchas más vueltas. Más preguntas. La siguiente es para Álvaro. ¿Qué opinión tiene BlackRock sobre Bitcoin? Vale, perfecto. Sí, creo que además es una de las preguntas que ha caído por el chat y nosotros, bueno, Víctor, yo no sé vosotros qué opinión tenéis, pero en BlackRock, que somos una casa algo más conservadora, no somos la punta de lanza a la hora de ofrecer exposición y productos algo más innovadores. Solemos ir un poco más detrás del mercado esperando un poco a ver cómo evoluciona todo el tema, pero sí es verdad que de cara al Bitcoin, como sabréis, nosotros lanzamos un producto en Estados Unidos el año pasado. Es un producto que ya tiene más de 50.000 millones de activos bajo gestión, el ETF que más rápido ha crecido en la historia, en la historia de los ETFs. Pero sí es verdad que eso, desde el primer punto, me gustaría ratificar que no es la visión de BlackRock en Bitcoin. Es decir, es un producto, de nuevo, que damos acceso a que todos nosotros podamos acceder a Bitcoin, pero sí es verdad que desde hace tiempo nosotros ya hemos empezado a implementar el Bitcoin en ciertas estrategias americanas, en dos fondos, un fondo multiactivo y uno de renta fija, para entender las propiedades que puede tener el Bitcoin en una cartera multiactivo. Y las primeras conclusiones, que creo que es algo obvio, es que el Bitcoin sí que se empieza a contemplar como una herramienta también diversificadora de la cartera. Cada vez está más relacionado con los mercados financieros económicos reales, pero sí es verdad que si tú lo metes en una cartera multiactivo, bien diversificada, pues el Bitcoin sí que puede tener esas propiedades que tenía tradicionalmente el oro, como reserva de valor, activo refugio y descorrelacionado de una cartera. Todavía está por probar y nosotros poco a poco lo vamos implementando, pero desde el punto de vista de inversión no hemos llegado fuertes ahí, pero sí es verdad que se está empezando a demostrar que tiene ciertas propiedades que podrían beneficiar a una cartera en su conjunto. Muchas gracias, Álvaro. La siguiente es para ti, Víctor. ¿Compensa el coste fiscal tener una cartera asesorada de ETFs? Para mí compensa totalmente. Empezando porque imagínate que tú tienes una casa, una fábrica y tuviera coste fiscal tener extintores. Claro, yo con una cartera de ETFs, pues bueno, me da igual, tomaría el coste fiscal. Es decir, yo no me puedo arriesgar a que venga un incendio en la fábrica y tenga que apagar todo con un grifo. Cuando tú tienes una cartera de ETFs, aparte de todo, ya ha enseñado Álvaro algo de todo lo que se puede hacer con ETFs. Es tan enorme las posibilidades de sectores, subsectores, microsectores, en fin. Pero tiene una característica que les hace especialmente, o sea, casi fundamentales en las carteras y es la cobertura. Es decir, si vienen mal dadas en un momento dado y se inicia una guerra comercial, por ejemplo, con China, ya lo hemos vivido con Trump. Tampoco fue un proceso que se hiciera en una hora. Empezó a calentarse el tema y se calienta a lo largo de unas horas.
Si nosotros tenemos solo una cartera de fondos de inversión, lo único que podemos saber es o haber adivinado el futuro y saber que iba a haber esa guerra. Ahora es más fácil pensar que la puede haber, pero tú sabes, tampoco está tan claro, ¿no? Pero imagínate y vender con antelación, o si yo tengo, y perdernos a lo mejor muchas subidas y al final no hay esa guerra comercial o del tipo que sea. O si tengo una cartera de ETFs, estoy viendo que las cosas se están poniendo de color, como decían antiguamente, de marrón oscuro, y entonces hay un momento en que tienes tiempo de actuar, pero solo con ETF. Los ETFs, ¿cómo funcionan en Nextstep? Nosotros, si vemos que la cosa está, que vienen nubes y nubarrones muy gordos, enviamos un aviso a nuestros clientes. Si es de gestión, ya se lo comunicamos nosotros al banco y les decimos, pues vamos a, por ejemplo, simplemente reducir exposición a renta variable. Si un 20, un 30% de tu patrimonio está en cartera de ETFs y reduces la mitad de esa cartera de ETFs, la llevas a liquidez, bueno, a fondos, al equivalente a un fondo monetario, ¿no? A un ETF monetario, oye, pues ya te has hecho con una liquidez, has reducido tu riesgo y lo has hecho pues mira, entre que nosotros avisamos y lo haces, que hacerlo es muy rápido, si al ordenador, papá, comprar, vender, no sé qué, pues a lo mejor lo has podido hacer en un par de horas. Esto con los fondos es imposible. Los fondos son para otra cosa, los fondos son para invertir con una visión de más de medio y largo plazo, con lo cual eso no se puede hacer. Es decir, puedes desde reducir tu exposición al riesgo, pasando por ponerte corto. Si las cosas las ves muy mal y tu perfil te lo permite, tú decir, pues me pongo corto en el Eurostoxx o en el SP500. ¿Qué significa ponerse corto? Apostar contra ese valor, contra ese activo. Entonces ganas cuando cae ese índice. Y esto es tan sencillo con ETFs como comprar un ETF que invierta en el IBEX. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de defendernos. Entonces, bueno, podría poner otro ejemplo más de ir por la selva y llevar un machete, pero digamos el del extintor nos permite defendernos del fuego, mientras que si no lo tenemos no lo vamos a comer. Eso solo desde el punto de vista defensivo. Desde el punto de vista ofensivo, es decir, de inversión, para empezar, por ejemplo, muchos sectores punteros en los fondos de gestión, en fondos tradicionales, tienen una posición muy pequeña o nada. Cuando empezó Nvidia, en un ETF podía tener un peso importante, pero en un fondo de tecnología, pues no. Es decir, que te permite hacer cosas antes que con fondos digamos, tradicionales. Esto lo resumo lo he dicho antes, lo vuelvo a resumir. Apple ha tenido una revalorización absolutamente salvaje en los últimos 10 años. Pero comprando acciones de Apple, cuando vendes pagas impuestos. ¿Ha compensado el coste fiscal de comprar acciones de Apple o de Amazon, de Microsoft o de cualquier otra cosa, o de Nvidia? ¿Alguien habría dejado de comprar acciones de Nvidia porque tiene luego que pasar por Hacienda? Seamos serios. Aquí lo que estamos es sobre todo para ganar dinero. Y como decía un amigo mío, que el mayor problema que tenga sea que gane 1.000 millones y Hacienda se quiera llevar 450. No, en este caso, perdón, 260. Entonces, seamos serios, hagámoslo en la medida, lo que no tampoco vamos a pagar innecesariamente. Todas las inversiones que quiera hacer estratégicamente, que sea gestión activa, que sea estar en un índice de forma estable, que tal, o que quiera moverme mucho incluso y no quiera pagar impuestos, vale, pero perderse inversiones y perder protección por no utilizar ETFs me parece del género bobo. Yo, Víctor, si me permites de nuevo Faltaría menos. contestar aquí, porque me parece muy interesante este tipo de preguntas y nosotros, como Casa con Doble Gorro, gestión activa o gestión indexada, no pasiva, ¿vale? Nosotros siempre consideramos que una decisión de inversión es una decisión activa y que lo que más importante, y creo que lo has mencionado tú, Víctor, al principio, es ese asset allocation, dónde pongo el dinero en cada momento. El 90% de la rentabilidad a largo plazo de una cartera viene explicada por ese asset allocation. Entonces, qué mejor hacerlo a través de un buen asesoramiento, de unas buenas recomendaciones, que luego ya la idea de implementación, pues venga en formato fondo, en formato ETF, simplemente lo que te están dando acceso es a ese asset allocation, ese conocimiento que puede tener pues, vuestro asesor. De hecho, al presentar su oferta, Álvaro te está diciendo cómo hay que trabajar hoy en día. Tiene fondos de gestión activa, que en ETFs aquí en España no existe. La gestión activa se lo comió, lo ganó todo en 2022. Y otros años. La gestión activa no es que esté mal, es que esto es como los coches.
¿Qué es mejor? ¿Un Lamborghini o un Suzuki todoterreno? Hombre, si voy a andar por un camino de piedras, hay una pista forestal, prefiero el Suzuki. ¿Qué hago yo con el otro, no? Entonces, en definitiva, se trabaja hoy en día ya con las dos cosas. Los ETFs para unas cosas, los fondos para otra. Igual que tienes fondos indexados para una cosa y fondos de gestión activa para otra. Es elegir, vamos, insisto en lo que ha comentado Álvaro, y se ve muy bien en la oferta de ellos, porque al tener una gran oferta, pues se puede elegir en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Vamos con una pregunta para Álvaro. Después de varios años buenos en bolsa por parte de las tecnológicas, ¿no estamos ante una burbuja como la de los 2000? ¿No son excesivas las valoraciones? Perfecto. Bueno, esto es una pregunta que nos hacen bastante, que está en boca de todos, que sale mucho en prensa. Y sí es verdad que, bueno, viendo cosas como lo que ha pasado con Nvidia esta semana, pues parece ser que hay cierta burbuja, pero de nuevo, nosotros lo que nos gusta argumentar es que siempre hay que entender, uno, si estamos hablando de tecnología en su conjunto del sector, si estamos hablando de una compañía o de ciertas compañías. Nosotros lo que vemos en cuanto a la valoración de las compañías de tecnología es que están muy en línea su valoración en lo que vimos pre-COVID. En el pre-COVID hubo un pico muy alto de valoración de este tipo de compañías y a día de hoy estamos a la mitad de esa valoración y sobre todo si tenemos en cuenta los beneficios que está generando este tipo de compañías que hemos mencionado anteriormente. Eh, Me imagino que aquí todo el mundo no sabrá este tipo de ratios de valoración, pero el precio no justifica si algo está caro o está barato, sino que hay que entender ese contexto de, pues oye, si el precio justifica lo que están generando estos negocios, sí o no. Y a día de hoy, en el conjunto de tecnología, que nosotros hemos hecho un estudio de más de 2.000 compañías a la vez, esa valoración conjunta dentro del sector, pues parece ser que está a valores razonables frente a la historia reciente y sobre todo pues a lo que vivimos pre-COVID. Un claro ejemplo, por ejemplo, vamos a mencionarlo, Nvidia, es una compañía que a día de hoy, vale, bueno, sin tener en cuenta el recorte que hay esta semana, pero antes de esta semana, su valoración era menos que Apple, por ejemplo, que se ha mencionado aquí ahora mismo, o que Costco. Compañías que a priori la gente no tiene el radar que pueden tener algo más de valor de valoración que otro tipo de compañías que pueden tener algo más de burbuja o no. Pero en su conjunto la conclusión es que nosotros, mientras que los negocios de tecnología sigan generando sus beneficios y los precios de cotización sigan teniendo esos niveles razonados explicando este tipo de beneficios, pues estaríamos más tranquilos que otra cosa. Muchas gracias, Álvaro. La siguiente va para Víctor. ¿Sigue siendo interesante invertir en letras, monetarios y depósitos? No, sobre todo si eres europeo. Es decir, que aquí está claro que los tipos no solo están bajando, sino que pueden bajar algo más. Alemania está en recesión, Francia está jugando con ella, los tipos se van a acercar efectivamente al 2% y vamos, obviamente las letras van a ir cada vez dando menos, igual que fueron, nosotros lo recomendamos, vamos, fuertemente en 2022, incluso 2023, pero ahora estás hablando de pan para hoy y hambre para mañana y bastante hambre. Es decir, que las letras dentro de lo grave, a ver, en una cartera conservadora tienes que tener fondos monetarios, tienes que tener una base muy sólida de algo que no pueda bajar, simplemente no pueda perder valor. Nada, ni un poco, pero a partir de ahí vamos a ver cómo, como lo que dijimos en su día se va cumpliendo. Los fondos de renta fija de corto, medio, largo plazo hay que ir con un poco más de cuidado porque la curva se está normalizando, pero sobre todo medio y corto plazo van a batir a los monetarios seguro. Y entonces, ¿qué haces en un monetario? En cuanto a los depósitos, imagínate la banca viendo la posibilidad de remunerar menos, así como son muy rápidos digamos, son lentos, perdón, para remunerar más, la posibilidad de remunerar menos la van a trasladar a una velocidad del rayo. Muchas gracias, Víctor. La próxima es para Álvaro, pero yo creo que también puedes contestarla tú, Víctor. He leído que las compañías están gastando muchísimo dinero invirtiendo en inteligencia artificial. Algo que parece que no genera dinero. ¿No hay preocupación de que esto les lleve a la quiebra? Perfecto, pues arranco yo si queréis. Otra de las buenas incógnitas que está generando bastante ruido acerca de todo el dineral que están gastando las grandes compañías a nivel mundial en torno pues, a esa inversión en infraestructuras y centros de datos y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial,
pero si lo vemos desde un punto de vista relativo al dinero que ellos tienen, es bastante pequeño, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Aunque parezca que Meta ha reportado que este año ha gastado 40.000 millones en infraestructura y va a gastar 60 el año que viene, de cara al balance, bueno, en primer lugar lo hacen con sus propios recursos, no tienen que pedir deuda, no tienen que financiarse y lo hacen con su propia liquidez. Entonces no supone un riesgo de quiebra para este tipo de empresas. Nosotros, como lo vemos, es que es el binomio de 2 a 5 años que le llamamos. Es decir, ahora estamos en la fase inicial y vamos a ver cómo durante los 2 próximos años este tipo de compañías van a invertir muchísimo para luego recapitalizarse y ganar inversión o ganar rentabilidad a esa inversión inicial monetizando este tipo de iniciativas. Y en un estudio que hemos hecho desde BlackRock en cuanto a la capacidad que tienen las compañías de gastar dinero o invertir ese dinero en ese tipo de infraestructuras, el principal miedo de los principales CEOs a nivel global de este tipo de compañías es que no estén invirtiendo lo suficiente para poder luego capitalizar esa inversión. Esto ha cambiado un poco esta semana con el tema de DeepSeek, porque parece ser que igual no va a ser necesaria tal inversión, pero efectivamente eso existe. Y para rematarlo y decir cómo monetizamos o cómo se puede monetizar este tipo de inversión, pues nosotros lo vemos en 3 ángulos. En primer lugar, los asistentes para las personas, es decir, nuestros propios motores de búsqueda personales, servicios legales. A ver, que si nos metemos un tiro en el pie aquí, Víctor, y servicios financieros, pero sí es verdad que eso se monetiza con suscripciones mensuales, como cuentas de Netflix, publicidad y demás. Luego tendríamos el pilar de las empresas, donde pues ahí también aterrizamos diferentes métodos de búsqueda, de programación, de servicio al cliente, que este de nuevo se vuelve a monetizar con suscripciones. Y el tercer pilar de monetización, que va un paso más allá, es en la economía real, donde ya aterrizamos a los vehículos autónomos, los futuros humanoides que está intentando desarrollar NVIDIA con pues, pasar la inteligencia artificial a hacer la física. Y de nuevo, pues sería pues comprarte el coche, comprarte el humanoide, etcétera, etcétera. Así que, para resumirlo, no estamos muy preocupados por ese gran gasto que están haciendo las principales compañías a nivel global. Y en segundo lugar, pues que sí que hay capacidad de monetizar este tipo de iniciativas. Pues lo están monetizando ya empezando por nosotros. Es decir, que nosotros no nos falta dinero para todas las cosas que nos gustaría hacer con lo que estamos descubriendo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Y no les va a aburrir con qué. Mira, esta pregunta sería como decir, ¿van a quebrar las empresas por el desarrollo? Cuando ponte que estuviéramos en 1990 y preguntaran, ¿van a quebrar las empresas por invertir en informática? Para mí es exactamente lo mismo. Ahora en lugar de ordenadores vamos a invertir en asistentes y agentes de inteligencia artificial y vamos a invertir como con ordenadores. Y si encima baja el precio, mejor. Y a todas estas compañías, primero hay que matizar que el grueso de la inversión es para 2025, o sea, es algo planeado, pero no todo hecho, con lo cual les ha venido de cine esto de DeepSeek, porque les da tiempo de replantearse cómo lo hacen, con lo cual casi yo lo veo como una buena noticia, y lo que han hecho hasta la fecha se van a quedar cortos. Es decir, vamos, aún. El problema que tenemos que tener con la inteligencia artificial es cómo la energía para manejarla. Pero vamos, el desarrollo, si es que, insisto, yo como empresario lo veo en nuestra empresa y tengo clarísimo, aunque esa ha sido nuestra filosofía siempre, ahora mucho más. Las empresas tienen que hacer, las personas tienen que hacer cosas que hagan igual o mejor que las máquinas, o incluso solo mejor. Pero de ahí para abajo, bueno, pues si ya los ordenadores hacían muchas cosas, imagínate ahora, o imaginaros ahora la inteligencia artificial, que es como tener es como contratar un junior que pasa a ser a un becario que pasa a junior en un día, de lo rápido que aprende y se convierte ya en un miembro más del equipo en una semana. Entonces, claro, es alucinante lo que puedes hacer a nivel de todo. Por lo tanto, no creo. Creo que a lo mejor sí es cierto que tienen que revisar esos gastos, pero mejor van a gastar menos y en todo caso lo que han hecho hasta ahora a lo mejor les tarda un poco más en ser monetizado, pero ahí acaba el problema. A largo plazo, todo lo que se ha invertido en inteligencia artificial es exactamente igual que todo lo que se invirtió en informatizar las empresas. Y me parece, Adrián, que ya vamos un poquito, no quiero abusar de nuestro invitado, ni queremos pasarnos mucho de tiempo, así que no sé si hacemos una última para Álvaro o una última para cada uno
y ya nos despedimos, porque la verdad es que está siendo muy interesante, pero no quiero yo abusar de nuestro invitado ni el tiempo de nuestros asistentes. Tenemos una última para ti, Víctor. Vaya, eso por Señor, hablar. Eso por decir que no. Cuéntame. eh, el potencial dice: Señor Álvaro González, tengo pensado contactar mañana con Nexte para darme de alta como cliente, pero tengo una duda. No sé si contratar fondos tradicionales o ETFs. Soy un pequeño inversor y mi intención es dejarse una herencia a mis hijos. Claro, si el tamaño de la cartera es pequeño, yo me iría a fondos tradicionales, porque ya puestos a tener que elegir si me obligan, dada las ventajas fiscales, me quedaría, y es un particular, con lo cual tiene las ventajas fiscales, me quedaría con los ETF. Pero vamos, si yo tuviera una cartera ya de a partir de 80.000, 60.000 euros, ya tendría por lo menos 10 o 20.000 en ETFs para así poder jugar con esa parte de la cartera a más a corto, para cubrirme, para hacer cosas que no puedo hacer con los fondos tradicionales. Pero si estamos hablando de una cartera pequeñita de 30, 40.000 euros, pues en ese caso, con todo el dolor de mi corazón, diré que sean básicamente fondos tradicionales porque va a ser más práctico y deseando que vaya ahorrando y que con el tiempo, pues lo que le deje a su hija no solo sea cada vez mayor, sino que llega un punto en que pueda diversificar entre los dos tipos vamos, de productos de inversión, porque insisto que cada vez va a ser más un complemento casi, digamos, no diré inevitable, porque no es algo malo, un complemento absolutamente ideal para la cartera de fondos tradicionales. Y gracias, por cierto, por su confianza. Pues están todas las preguntas respondidas. Pues entonces me queda despedirme. Lo primero, despedirme de Álvaro y agradecerle todo lo que nos ha contado, que me ha encantado, y su participación en el coloquio también me ha parecido súper dinámica y muy interesante y nos trae, a veces no nos damos cuenta de, siendo una casa como BlackRock y alguien como Álvaro, nos cuenta cosas que se están hablando a niveles muy importantes del mercado. Cosas que no escuchas, que no te va a contar el tipo de tu banco que te está ahí vendiendo un producto y tal, ¿no? Entonces yo creo que es especialmente de agradecer cuando viene una gestora de esta calidad con estas intervenciones. Gracias, Adrián, que estás ahí atrás, y algún analista más que está verificando que todo funciona por si nos hacen alguna pregunta difícil. Y gracias a ustedes por venir, por estar con nosotros y esperamos que les haya sido no útil, muy útil. Y nada como asistir hoy justo al inicio del año y así ya ir bien preparados, como el que decide que va a, no sé, a hacer trekking a Nepal y va en las condiciones adecuadas. Pues en la medida que podamos, porque 2025 va a ser un poco trekking en Nepal y estamos encantados de que ustedes puedan contar con nuestra ayuda y con la valiosísima información que nos ha dado Álvaro de parte de BlackRock. Gracias a todos y nos vemos en la próxima jornada. Muchísimas gracias, Víctor. Encantados de ayudaros a estar aquí, participar en el foro y cualquier cosa más, pues aquí estaremos, ¿vale? Muchísimas gracias, Álvaro. Buenas Hasta la tardes a todos los próxima. demás. Hasta luego.